Bienvenidos y bienvenidas a esta tertulia literaria aquí en Letras a Contraluz, una tertulia especial porque es un homenaje a la doctora Dolores Bravo Arriaga. Nos va a compartir ahorita una lectura de un fragmento de una de sus muchas investigaciones. Nuestra invitada de hoy, Irene Rivas, posteriormente se unirá a la transmisión David Boyás. Y mientras tanto les voy a compartir la semblanza de la doctora Dolores Bravo Arriaga. La trayectoria como profesora e investigadora de la doctora Bravo Arriaga en la UNAM abarcaba más de 50 años. Ha impartido literatura de los siglos de oro y novohispana en dicha facultad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Ha sido profesora invitada en numerosas universidades mexicanas y extranjeras como la Universidad de Oxford, la de Salamanca o la de Sevilla, y ha participado en más de 100 congresos nacionales e internacionales, presentado numerosas ponencias y conferencias magistrales. Sus líneas de investigación son la fiesta novohispana, el rescate de textos de ese periodo y el vínculo entre los lenguajes plástico y verbal. Era experta estudiosa de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz y de Antonio Núñez de Miranda, su confesor. Entre sus publicaciones destacan La excepción y la regla, UNAM 1997, El discurso de la espiritualidad dirigida, UNAM 2001, y Panorama de textos novohispanos, una antología, UNAM 2016. Directora de la revista Prolija Memoria y coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Sor Juana Inés de la Cruz. Ha recibido, entre otros, el Premio Universidad Nacional en Humanidades 2007, el Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM 2004, el Juan Ruiz de Alarcón 2012, por su trayectoria académica, y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la Universidad del Claustro de Sor Juana 2004. Esta, pues, es una semblanza tomada del sitio web hispánicas.filos.unam.mx. Y bueno, ahora vamos a escuchar a nuestra invitada Irene Rivas con el fragmento que nos tiene preparado, no sin antes pues también agradecer a su hija María Luisa Mezcua Bravo por habernos contactado con dos de sus asistentes que estuvieron muy de cerca con la doctora Dolores Bravo y que pues sin duda alguna conocen a fondo todo lo que ella logró en vida y todo lo que dejó de legado para nosotros, las próximas generaciones también que vengan después, y que es importante que se siga estudiando y releyendo todo lo que ella estuvo dedicada al estudio. Vamos a escucharte, Irene. Muchas gracias a ambos. Gracias. Bueno, empiezo con un fragmento de La excepción y la regla. El júbilo es doble, ya que la provincia jesuita de la Nueva España celebra un siglo de fundada, y, como feliz coincidencia, es Francisco de Borja, poco antes de su muerte, quien envía a los también 12 sacerdotes que establecen la compañía en esta parte del mundo. Esto hace exclamar lo siguiente al evangelista guadalupano, el jesuita criollo Francisco de Florencia. Cita: «Era esta provincia de las que el Santo Padre fundó la última, la hija de su vejez, y como Jacob amaba más a Benjamín y a Joseph, parece que así el Santo General amó más a esta su provincia de la Nueva España con especiales cariños por haberla fundado ya tan en la senectud de su gobierno». Fin de cita. En el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México se encuentra un extraordinario texto que relata la gran celebración que la Compañía de Jesús organiza para festejar a su nuevo santo. Está estructurado en dos partes, independientes una de la otra. La primera, que consta de 52 folios, se compone de 12 capítulos, que abarcan desde la publicación de las fiestas y del certamen poético hasta la inclusión de los poemas triunfadores en el mismo. La segunda parte del impreso contiene los sermones dedicados en el octavario que sigue al certamen. Como dato interesante, diremos que el escrito que cierra el fin de fiesta de esta gran solemnidad hagiográfica es del prestigiado Antonio Núñez de Miranda, famoso para la posteridad por haber sido el confesor de Sor Juana durante más de 20 años. Dentro de la gran festividad se representan unas pequeñas piezas llamadas máscaras, y son las que ocupan nuestro interés en este trabajo. Anteceden a la predicación de los sermones y tienen, dentro del festejo, la función de introducir al fiel espectador al sistema global de lenguajes plásticos, visuales, auditivos y conceptuales que integran la totalidad de la celebración.
Antes del mensaje edificante de la predicación sagrada, el pueblo se familiariza con la historia ejemplar del santo homenajeado. Es decir, el mensaje y la enseñanza toda van de acuerdo con los principios lógicos de la pedagogía de menos a más, de lo sencillo y atrayente de la escenificación a la sustancia doctrinal de los sermones. En este sentido, las máscaras tendrían la función de pequeño carnaval que divierte y relaja a los espectadores antes de sumirlos en la reflexión devota. En las representaciones jesuitas se entremezclan elementos jocosos y carnavalescos como el disfraz, las burlas paródicas, el desfile de comparsas y las figuras grotescas con la ortodoxia del mensaje oficial. Recordemos que estas máscaras son un espectáculo representado por la cultura dominante. Hasta ahí el fragmento. Muchas gracias, Irene. Y bueno, te presentamos con tu semblanza. Alma Irene Rivas Mejía es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Letras Españolas por la misma universidad. Fue becaria del Seminario de Edición Crítica de Textos del Instituto de Investigaciones Filológicas, así como del CONACYT, como ayudante de investigadora. Actualmente imparte como profesora de asignatura, tanto en sistema escolarizado como en sistema de universidad abierta y a distancia, las materias de literatura mexicana, novohispana y literatura iberoamericana, colonial, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como el taller de redacción y comprensión de textos en la misma institución. Ha sido también profesora de la Academia Humboldt, impartiendo cursos relacionados con la literatura y la cultura novohispanas. Obtuvo la medalla Gavino Barreda al mejor promedio de su generación de licenciatura y el premio Joaquín García y Casbalceta a las mejores tesis de licenciatura en el 2022. Fue organizadora del Congreso Internacional Universitario de Relaciones entre Canarias y América y se ha presentado en diversos congresos con trabajos sobre crónicas de conquista de América y las Islas Canarias, literatura novohispana de los siglos XVI a XVIII y su relación con el archipiélago canario, así como literatura escrita por mujeres del siglo XXI. Ha sido, asimismo, jurado de certámenes literarios promovidos por la UNAM. Y bueno, de una vez aprovechamos para presentar a David Boyás, David Alejandro Boyás Gómez. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esa facultad fue ayudante de profesor de la doctora María Dolores Bravo Arriaga. También fungió como su ayudante de investigación del Sistema Nacional de Investigadores. Fue la maestra Bravo quien dirigió su tesis de licenciatura sobre el poeta novohispano del siglo XVII, Luis de Sandoval Zapata. David Boyás, profesor adjunto en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es autor de ensayos en libros como Poliedro, Encuentro de lo Diverso, por Trajín 2012, y de artículos y reportajes para la revista Siempre, y en sitios como Zona Paz. Actualmente es profesor de español en secundaria y de etimologías grecolatinas en preparatoria. Pues muchísimas gracias, chicos, por haber aceptado esta cordial invitación para hablarnos de un gran personaje dentro de la investigación, dentro de la academia. Y me gustaría que nos pudieran responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál consideran que es su mayor aporte para el panorama cultural actual de la doctora Dolores Bravo Arriaga? Desde su experiencia cada uno. Bueno, muchas gracias a ti, Ana, por invitarnos a hablar de nuestra maestra. Creo que tanto David como yo aprovechamos cada oportunidad que tenemos para hablar de ella y de su legado. Ambos fuimos ayudantes suyos de investigación y de docencia y le tenemos mucho cariño. Sobre su aporte, creo que son muchos. David podrá hablar mejor que yo de esto, pero la doctora participó en la creación de los planes de estudio de literatura novohispana para la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero también para la creación de los posgrados en la UAP y en el claustro de Sor Juana, si no me equivoco, David. Sí, es verdad. Antes, bueno, primero muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento, como dice Irene, siempre de poder hablar de nuestra querida doctora. Y sus logros son muchos, como menciona Irene, en tantos años, más de 50 años dedicada a la academia, que se dice rápido, pero pues es toda la vida. Ella pudo fundar diversos planes de estudio, porque antes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
las letras novohispanas estaban incluidas en las españolas como un apéndice en el periodo de los siglos XVI a XVIII, y fue por iniciativa de Dolores Bravo, entre otras personas, que se separó la materia y ahora es literatura mexicana 3 y 4, novohispana, que abarca los 3 siglos. Pero también, como mencionó Irene, ella fue muy reconocida porque apoyó mucho a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la creación de la maestría en letras, en literatura mexicana, y también en el claustro de Sor Juana. Ella colaboró en los planes de estudio, en diseñar qué materias se debían dar en la licenciatura en letras, en la escritura creativa también. Y también, como dice Irene, pues es muy difícil hablar solo de un logro de nuestra querida maestra, porque ella hizo muchísimas cosas, era incansable. Yo ayer recordaba, mientras releía sus libros, recordaba cómo pues ella era una fuerza de trabajo impresionante de lunes a sábado, y cuando yo la conocí, pues ya tenía muchísima trayectoria, pero aún así no se detenía. Entonces es cierto, como dice Irene, que uno de sus grandes aportes a la Academia Mexicana es el inicio de estos planes de estudio. eh, pero también, por ejemplo, yo mencionaría, Irene va a estar de acuerdo conmigo, su estudio, su labor en publicar también la obra del que fue confesor de Sor Juana Inés de la Cruz, Antonio Núñez de Miranda. Y esto es muy importante porque un confesor en el siglo XVII pues era prácticamente el confidente más cercano a las monjas, las visitaban en los conventos, en San Jerónimo, donde hoy está el claustro. Antonio Núñez de Miranda visitaba a Sor Juana, y eran no solo confesores en el sentido actual de la palabra, sino verdaderos directores de conciencias. Así le llama, creo que estoy citando textualmente a nuestra maestra Dolores. Dirigían la vida exterior y la vida interior de las monjas en ese momento. Por lo tanto, hablar de Antonio Núñez de Miranda es hablar de una persona que estuvo íntimamente ligada a la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Y uno de los grandes aportes de Dolores Bravo fue no tratarlo como un personaje secundario, sino investigar en las fuentes directas, en archivos y en Biblioteca Nacional, sobre la obra de este autor, de este jesuita Antonio Núñez de Miranda, publicar textos inéditos de él y hacer análisis profundos literarios y culturales sobre su significado en el siglo XVII, ¿no? A tal grado que en este libro que tengo aquí, que se llama El discurso de la espiritualidad dirigida, de la doctora Bravo, ella concluye diciendo que es uno de los mejores escritores barrocos del siglo XVII. Ese es otro de los aportes. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con David, complementando un poco sobre toda la labor investigativa y de docencia de la doctora. Su currículum tiene más de 150 páginas. Oh, es una cosa espectacular leer el currículum de esta mujer, de esta maestra. Y efectivamente, o sea, los aportes sobre Antonio Núñez de Miranda yo creo que es de lo principal que cualquiera que hable de la obra de Dolores tiene que decir. Ella junto con María Águeda Méndez fueron las primeras en ponerse a estudiar a este hombre por sí mismo. O sea, sí, claro, siempre relacionado con Sor Juana, con los virreyes, con las demás monjas de su tiempo, pero diciendo, no solamente fue el confesor de Sor Juana, sino también fue un gran escritor, hizo sermones, hizo doctrinas para monjas, hizo toda esta otra producción. Que no se limita, creo que una de las grandes virtudes de Dolores Bravo fue que entendió muy pronto que los personajes que estudiamos, los autores que estudiamos, no son blanco y negro, ¿no? Entonces, creo que
mucho de su aporte fue decir, Núñez de Miranda no solamente es este horrible señor que anduvo presionando a Sor Juana para que dejara de escribir, sino fue un escritor en sí mismo, ¿no? Y fue un gran escritor y tenía también sus propias broncas y sus propias situaciones con la Inquisición y con reyes, y tenía sus propias relaciones más allá de Sor Juana. Y creo que ella, en otro libro, el que andaba yo leyendo, La excepción y la regla, esta es la nueva edición que acaba de hacer la UNAM, ella, uno se puede dar cuenta que comprende muy bien y con mucha sutileza no solo a Sor Juana, no solo a Núñez de Miranda, sino a toda la sociedad del siglo XVII. Tiene una comprensión de la sociedad del siglo XVII como ninguna otra persona la tiene, y sobre todo la tuvo en su momento, ¿no? Ella es de las primeras en irse a archivo y sacar no solo textos de Núñez de Miranda, sino también relaciones de fiestas, sermones, que ¿quién estudia sermones? Dolores Bravo, ¿no? Y a partir de sus estudios empieza a haber un gran interés sobre los sermones. Ella se metía a descubrir estos archivos que estaban resguardados, ¿no? Que estaban ahí, pero que no se habían editado, no se habían tocado, no se habían estudiado, o se habían estudiado muy periféricamente, y ella encuentra esta gran comprensión acerca de la literatura y de la cultura. Ella siempre decía que no podemos entender la literatura del 17 sin las demás artes, ¿no? O sea, que había que también saber de música y de pintura y de arquitectura del 17, ¿no? Para poder tener una comprensión en su totalidad. Y también diría, y David va a estar también de acuerdo conmigo, que uno de sus grandes aportes es que con todo esto que decimos de ella y de su gran labor investigativa, ella siempre decía que ella antes que todo era maestra, ¿no? Ella era docente de profesión y de vocación, y era una investigadora como ninguna otra, o sea, en verdad creo que una investigadora excepcional, pero sobre todo era una maestra excepcional, y ella anteponía a cualquier cosa su labor docente. Fíjense, es impresionante ver cómo ella fue de las primeras que nos dijo, sí, Sor Juana hay que estudiarla, pero no solo desde quién fue Sor Juana, sino su contexto, todo, absolutamente todo, para poder entonces sí comprender más allá de su vida, su obra en una profundidad absoluta. Por otro lado, pues recordemos, se le hizo un homenaje en Cazul por parte de la doctora Sara Pot Herrera, donde participó también Margot Glantz, el doctor Jorge Gutiérrez Reina, la doctora María José Rodríguez León, y bueno, también su nieto y su hija. Y ustedes también al final comentaron algo al respecto de lo que les dejó ella de enseñanza en sus vidas. Y me gustaría que ahorita el que nos leyera fuera David Boyas, algo que tú hayas seleccionado como un fragmento que nos quieras compartir. Te escuchamos y después pasamos a la siguiente pregunta. Claro, claro que sí. Yo estuve releyendo mucho el libro de El discurso de la espiritualidad dirigida, que se publicó en el 2001 por la UNAM. Y bueno, otros trabajos de la doctora, que repito, era incansable. Entonces estuve leyendo textos sobre la fiesta, textos sobre la literatura indígena del siglo XVI, textos sobre los ajusticiados, los monstruos en la época novohispana. Pero elegí una cita muy, pues ustedes escucharán y me dirán si no, muy, muy certera y muy valiente, que revela la inteligencia que tenía la doctora Bravo, porque como dice Irene, si bien es cierto, y tú también estarás de acuerdo, Ana Berta, es muy fácil admirar a Sor Juana, porque era una gran escritora, pero un gran investigador, un investigador inteligente, como lo era Dolores Bravo, pues no se quedaba solo en esa admiración, también tenía que ser objetiva y ver el contexto cultural en el que estaba ella y en el que estaba Antonio Núñez de Miranda. Entonces elegí este fragmento del libro, y ahorita, si quieren, comentamos un poquito. Dice la doctora Bravo:
Aunque el tópico de la inferioridad o incluso nulidad intelectual de la mujer en la cultura hispánica de la época es bien conocido, es simplemente aleccionador constatarlo literalmente en los textos de ese tiempo y más aún por el propio Núñez, pues sus juicios manifiestos sobre esta creencia común nos ayudan a reiterar la gran desconfianza que éste sentía hacia la inteligencia portentosa de Sor Juana Inés de la Cruz. Mayor ha de haber sido la también ya muy comentada envidia del jesuita hacia el genio de la Jerónima, sobre todo en un contexto en el que se consideraba a la mujer incapaz para la creación literaria. Yo que trabajé muy cerca de la doctora, estoy muy consciente de que ella era muy cuidadosa con los adjetivos y si usó es porque realmente quería ser frontal al momento de referirse a dos personajes que eran muy inteligentes, una gran poeta, un gran teólogo, y como pasa ahorita, uno de ellos es hombre, otro es mujer, entonces pues el hombre le tiene mucha envidia a esta mujer que viene a rebelarse y a no obedecer, a no guardarse sus talentos para que los hombres brillen, y él también quería brillar por él mismo, y él también quería ser reconocido, y lo era, como nos comentó también Irene y como hemos comentado aquí. Pero esta cita de la doctora donde dice, sí, también, ¿por qué no? De tanta cercanía, seguro llegó a sentir un poco de envidia de la fama y el reconocimiento que tuvo la monja, la 10ª musa. Sin Comentábamos, duda. Adelante. perdón, estábamos hace unas semanas presentando la nueva edición del libro de la excepción y la regla en la Facultad de Filosofía y Letras, junto con Jorge Gutiérrez Reina y David Galicia Lechuga, y nosotros dos estuvimos presentando, y comentábamos también cómo ya hace muchos años Dolores Bravo no tenía ningún empacho en hablar de machismo y de patriarcado y todas estas palabras que incluso ahora queremos matizar, ¿no? De no, es que del siglo XVII hay que matizar esto, y ella lo utilizaba hace muchos años en sus estudios, ¿no? Ella no tenía ningún problema con utilizarlas y con analizarlo y decirlo, ¿no? Y vocalizarlo. Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo quisieran ustedes, como sus asistentes directos y que sin duda alguna yo creo que hasta formaron o cultivaron una hermosa amistad con la doctora Dolores Bravo, cómo quisieran que ella fuera recordada a la posteridad? Bueno, yo quiero retomar lo que dijo Irene hace rato. Yo creo que ella debe ser recordada como la gran investigadora, como una gran figura de la academia de la segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo debe ser recordada por su humildad como gran figura, que solo las grandes figuras pueden tener esa humildad de decir lo que decía Irene. Yo no puedo solo investigar, yo tengo que investigar y al día siguiente ir con mis alumnos. Quiero que ella sea recordada o quisiera que ella sea recordada como una persona que siempre reconocía a los demás, que siempre reconocía a sus asistentes, a sus ayudantes. Y si uno le había conseguido una imagen, ella me decía, hay que ponerle al editor del libro que en los agradecimientos va a tal persona que me trajo una imagen, ¿no? Y que, por ejemplo, en otro gran aporte que ella tuvo, que fue explicar el primero sueño, el poema tal vez más complejo de la literatura mexicana toda, pero ella lo explicaba verso por verso durante un semestre, y cuando un alumno alzaba la mano y decía, yo sé tocar el piano, o yo sé de música, o yo sé de astronomía y puedo aportar esto, la doctora siempre lo agradecía y lo reconocía. Entonces, bueno, esa es una de las maneras en que yo creo que se debe recordar a Dolores Bravo. Solo las grandes, las más grandes, tienen esa sencillez, esa inteligencia, esa humildad. Estoy totalmente de acuerdo con David. Yo quisiera, y creo que se le va a recordar, que no es solo un deseo, ¿no? Que se le recuerda así,
como una gran maestra. Repito, ¿no? Ella anteponía la docencia a su labor investigativa, que era muy importante, que es muy importante. Pero ella le encantaba ser maestra, ¿no? Ella disfrutaba mucho estar en un salón de clases y convivir con los alumnos. Y es que nos formó a todos. O sea, todos los que somos ahora maestros investigadores, nos formó de alguna forma. Si no estuvimos en salón de clases con ella, que es el caso de mucha gente, sí se le escuchó en las conferencias o se leyeron sus libros o sea, no hay forma de escapar al influjo de la enseñanza de Dolores Bravo con los que estamos ya en la academia, ¿no? O sea, prácticamente la academia completa es alumna de Dolores Bravo con algunas excepciones y que aún así pues conocieron sus aportes ya desde el ámbito como colegas, ¿no? En muchos casos. Yo tengo conocidos que no estudiaron letras, pero que fueron alumnos de Dolores Bravo, porque ella empezó a dar clases en la Prepa 9. Y ella empezó como profesora en la Escuela Nacional Preparatoria 9 cuando se abrió la prepa, y entonces hay gente que la conoce porque fue su profesora en prepa y la recuerda con cariño, ¿no? Además, creo, esto de la humildad que dice David, creo que es muy importante. Ella no tenía ningún reparo en decirle a un alumno, yo no tengo idea de música, explícame tú. Yo no sé de ballet, explícame tú. O sea, ella no tenía ningún reparo en reconocer lo que no sabía y querer aprender de cualquier persona que pudiera explicárselo, ¿no? Creo que eso también era muy indicativo de ella. Y se ha repetido mucho en los homenajes que se han hecho a lo largo de los años, haciendo referencia al título de uno de sus libros. O sea, yo creo que todos la consideramos la excepción, ¿no? La excepción como investigadora, la excepción como maestra, la excepción como colega. David y yo lo hemos comentado muchas veces. Era una profesora que siempre tenía algo bueno que decir de ti, lo que fuera, pero siempre era alguien que decía lo bueno de sus colegas, que reconocía, es muy buena investigadora, es una gran persona, sus aportes en verdad siempre decía algo lindo de las personas y en esta humildad que decía David, yo siempre recuerdo, estábamos como yo era su asistente, la acompañaba a diversas reuniones y era una reunión de posgrado, ¿no? Y estaban hablando situaciones de posgrado y alguien dijo, bueno, la novohispanista, ¿no? Que nos explique, y ella volteó a ver y dice, yo no soy novohispanista es mi colega, yo no. ¿Quién, si no ella podía tener ese título, ¿no? También siempre decía que ella no era sorjuanista, que ella estudiaba la literatura novohispana, la cultura novohispana, pero que no era sorjuanista, ¿no? Como en esta humildad que dice David, ¿no? Y en distanciarse un poco de ponerse títulos que nos encanta en la academia, ¿no? Pero ya se distanciaba un poco de esto también otro colega nuestro que fue su primer ayudante, para que contextualicen. David y yo fuimos sus últimos ayudantes, ¿no? Fuimos sus dos últimos ayudantes. Su primer ayudante siempre estuvo cuando la doctora se doctoró. Hay que recordar que eran otros tiempos, con las no titular hace 4 años y las investigaciones doctorales tomaban mucho tiempo. Entonces la doctora obtiene su título en el 2000 y cuando ya llevaba mucha trayectoria como investigadora, ¿no? Y como maestra. Y su ayudante, Sebastián Santana, recuerda que cuando fue el examen le dijo, no me vas a llamar doctora, me sigues diciendo maestra, ¿no? Y en verdad a todos era como, soy maestra, soy maestra, soy maestra. Sí. Y siempre le decías doctora y era como maestra. Y algo también como muy bonito es que gente fuera de la academia también se dirigía a ella como maestra, ¿no?
empleados domésticos, personas que la conocían de dónde iba a comprar, de por dónde vivía, además, Los vecinos. ella como maestra, ¿no? Entonces, creo que eso es muy bonito. Entre todas estas enseñanzas y vivencias que tuvieron con ella, ¿alguna anécdota? Ya nos has contado tú algunas, Irene, pero a ver, David, cuéntanos alguna que tú ahorita tengas muy, muy presente, ya sea en el salón de clases o fuera o ya como su asistente literal. ¿Cuál podría ser? Una muy significativa. Híjole, es muy difícil porque la verdad también lo he comentado antes, la relación, o sea, Dolores Bravo era tan inteligente que también era muy cariñosa y sus asistentes éramos más que asistentes, nos volvíamos, sí amigos, pero acompañantes, pero, o sea, a mí me decía hijo y yo decía maestra y nos tratábamos muy familiarmente. Eh, entonces, a ver, alguna anécdota así que me haya pasado con ella. Híjole, no sé, es que decía unas cosas a veces. Mira, es otra cosa. Ella tenía un gran sentido del humor. Sí. Y ella sabía reírse. Y ella era, podíamos estar platicando me contaba porque era cultísima. Al reconocer siempre a los demás, les aprendía a los demás. Y entonces podíamos estar platicando de los Juegos Olímpicos, o ella más bien a mí, de cómo eran los Juegos Órficos y los Olímpicos y no sé qué. Y de repente, no sé, falleció Juan Gabriel. ¿Cómo que falleció Juan Gabriel? Ponle la tele, David, ¿no? O sea, busca las noticias, ¿cómo, no? Y manejaba esos rangos de cultura. Recuerdo otra anécdota, estar en Puebla, porque ella nos enseñó a hacer visitas guiadas. Mucha gente aprendió con ella a hacer visitas guiadas, mucha gente se ha dedicado a eso a partir de las enseñanzas de Dolores. Y ella nos decía, la cultura entra por los pies. O sea, luego estábamos en clase y nos decía, sí, claro, como la Plaza Santo Domingo. Sí conocen la Plaza Santo Domingo. Y a veces había un silencio, ¿no? Porque los alumnos le tenemos mucha admiración, mucho respeto, y a lo mejor, pues sí, éramos bastante ignorantes en muchas cosas, ¿no? Y entonces, si nadie conocía la Plaza Santo Domingo, nos decía, a ver, váyanse al centro. No les estoy preguntando de Seúl, les estoy preguntando de su ciudad, la Ciudad de México que ella amaba, adoraba. Entonces recuerdo estar en visitas guiadas con ella en Puebla y que ya estuviéramos cansados, pero pues yo tenía 22 años y mis compañeros también, y nosotros, ay, ya, qué cansados estamos, no sé qué, a ver si ya va a acabar, ¿no? La visita al templo de San Francisco. Y la doctora, como de, bueno, ya acabó la visita, entonces, pues vámonos a comer, no sé qué, a ver qué hacemos. Ella llena de energía, seguía caminando y nosotros ya no podíamos, y ella, de verdad, nos triplicaba la edad, pero no estaba cansada. Yo creo que la cultura y el regocijo estético de ver su querida ciudad de Puebla, pues le quitaba todo dejo de cansancio, ¿no? Y realmente, pues era más movida y tenía más energía que nosotros, ¿no? Qué extraordinario que tuvieron esa gran dicha y esa gran bendición de estar conviviendo con una persona de ese corazón tan enorme y tan culta, ¿no? Entonces, fueron muy afortunados. Yo no tuve el placer de conocerla en persona, pero con lo que ustedes me cuentan, es como algo grandioso, como si la pudiera yo también estar conociendo a través de sus testimonios. Ahora, regresando un poco a la figura de Sor Juana y esos estudios que sin duda alguna la doctora Dolores Bravo realizó en torno a nuestra décima musa, ¿qué consideran que simbolizaba para ella Sor Juana? ¿Qué podría representar desde esa visión crítica y muy de un amplio conocimiento, de un vasto conocimiento en torno a la vida y obra de Sor Juana y a su contexto? ¿Cuál consideran, de qué manera, con qué palabras o con qué definición podrían decir esto era para ella Sor Juana? A ver, Pues si me permite yo creo un que... comentario Perdón, rápido. perdón. No, perdón, solo para que Irene a lo mejor se extienda más. Rebeldía.
Yo creo que la persona que yo conozco en mi vida que más se parece a Sor Juana es Dolores Bravo, porque justo las dos confluyen en esta queja de ¿a quién le hago daño por saber? Yo voy a saber. Y Dolores estaba muy, muy en el entendido que Sor Juana era una monja rebelde, una monja que no se dejaba, una monja que no se sentía menos frente a los hombres. Y también lo he conversado con Irene, ¿no? A lo mejor como Dolores fue una persona también de mucho carácter siempre, siempre con la frente en alto, siempre caminando firme. A lo mejor no nos hemos detenido mucho a pensar que también le tocó un mundo muy, muy de hombres en la facultad en esos años. Ella nunca pidió permiso para ser la gran investigadora, simplemente lo fue. Y en eso creo que se parecen mucho Sor Juana y Dolores. Sí, yo estoy muy de acuerdo con David, lo hemos comentado mucho en las últimas semanas, ¿no? Que se parecía mucho en genio, en genialidad, en excepción, ¿no? Yo creo que más bien que diría esa palabra, ¿no? Era la excepción para María Dolores. Sor Juana, ¿no? Le tenía una gran admiración también a Sor Juana, ¿no? Creo que como todos. Creo que también, a diferencia de muchos de nosotros, esta admiración no le impedía acercarse a dialogar con ella, ¿no? Creo que es algo importante de María Dolores. Ella dialogaba con los textos, con los autores, con la misma Sor Juana, ¿no? Entonces creo que eso. Ella se dirigía mucho, estaba buscando algunas de las cosas que habla sobre Sor Juana y siempre está diciendo, ¿no? Como la maestría de Sor Juana, la perfección de su destreza poética, el manejo de métrica de ciertas situaciones, ¿no? O sea, siempre con esta admiración analítica, ¿no? Por así decirlo. Pues si tienen un fragmento donde aparezca su opinión en torno a Sor Juana o algo en torno a ella, por favor, este es el momento de que nos lo compartan. Mira, voy a aprovechar si me deja David. Claro. La doctora Bravo, junto con María Águeda Méndez, esto se ve fatal, pero hicieron un librito que se llama En Defensa de la Educación para una colección de la UAM Iztapalapa, que es de adaptaciones de clásicos para niños, hechas todas por especialistas, ¿no? Entonces ellas colaboraron para hacer esta adaptación de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz para niños, ¿no? Voy a leer la introducción, bueno, el prólogo, que dice: este libro se inspira en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, el escrito en prosa más importante de nuestra décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Se trata de una apasionada defensa de la monja, dirigida al obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, que se esconde bajo la personalidad de una monja, Sor Filotea de la Cruz. Sor Juana, por supuesto, sabe la verdadera identidad del poderoso sacerdote que la regaña por escribir obras profanas en lugar de textos basados en la religión católica. Hemos seleccionado los pasajes más interesantes de la respuesta, en los que la décima musa nos habla de episodios de su infancia, su deseo de leer y tener conocimientos desde muy temprana edad y sus experiencias en el convento de San Jerónimo. Entre otras cosas, es importante señalar que la escritora nos ofrece fragmentos sobre algunos personajes, la Madre Superiora que le prohíbe leer. Ella obedece, pero no deja de aprender de las cosas que la rodean, así como de lo que observa cuando cocina. Además, aparecen como personajes su madre y sus hermanas de orden. Hemos tratado de conservar el estilo de Sor Juana y el español que se usaba en el siglo XVII. Como ayuda al lector, hemos incluido un glosario en el que se explican términos de difícil comprensión o que ya no se usan en la forma de hablar de nuestros días.
No, esta es la introducción de este librito. Algo importante de la colección, déjame que te cuente, es que mantienen el lenguaje original de los siglos en que se escribieron los textos, y lo que ofrecen es un glosario al final, ¿no? Bajo la consigna de que los niños son inteligentes y los niños pueden entender el lenguaje complicado si se les explica, ¿no? Entonces, es un texto muy bonito, este de En defensa de una vocación, justamente actualizado y adaptado para niños, ¿no? Por María Dolores y María Agueda Méndez. David, ¿quieres agregar alguna lectura más también, aparte de la que ya nos compartió Irene? Mira, ya se ve ahí. Muy padre lo que nos compartió Irene, porque además comprueba lo que decimos de la vocación de Dolores, de sí dialogar con las más altas esferas intelectuales, pero de que también el gran público entendiera y conociera de la obra novohispana y de la obra de Sor Juana. Aquí tengo una cita que quiero compartirles, también del discurso de la espiritualidad dirigida. Dice mi maestra Dolores Bravo: Sor Juana presume sin recato, incluso con gran delectación, la fama y los elogios de que es objeto. Creo que es necesario considerar que no solo existe el antagonismo entre su guía espiritual Núñez de Miranda y la hija de confesión, sino la oposición entre dos intelectuales que tienen una concepción diametralmente opuesta del acto de escribir y de la finalidad de la escritura. En la religiosa se percibe una concepción creadora y muy moderna de la literatura como fin en sí misma y como acto estético de creación, innato al genio y al que no se puede renunciar, como bien lo manifiesta en la respuesta a Sor Filotea. Para Núñez, por el contrario, todo lo que se escribe, y en especial si lo hace un eclesiástico, debe subordinarse a una finalidad superior, al servicio de Dios. Elegí esta cita porque creo que concentra una vez más esta dualidad entre estos personajes, pero también la crítica objetiva, inteligente hacia uno y otro lado, y también se trasluce ahí el profundo conocimiento que tenía María Dolores Bravo de la literatura, de lo que es el acto de leer, de lo que es la comunicación a través de este arte maravilloso, porque a lo mejor ella era novohispanista, pero lo mismo tiene ensayos de Jorge Ibargüengoitia, que era fanática de la tragedia griega, que se sabía versos de memoria de Javier Villaurrutia. Es decir, aquí también creo que se trasluce este deleite que sentía la doctora al acercarse a la literatura y que nos lo contagió a todos, ¿no? Como quiero retomar un poco lo que dijo Irene, que todos o muchos o prácticamente todos los que están ahorita en la facultad, en los institutos de filológicas, muchos del Colmex, escucharon con deleite alguna vez o leyeron a Dolores y se quedaron con una impresión muy amena. Retomando un poco. Sí, adelante. Perdón, retomando un poquito algo que dijo David, lo mucho que le gustaba investigar, investigar cosas nuevas, ¿no? Yo llegué un día a decirle que quería hacer mi tesis sobre crónicas de conquista de las Islas Canarias, que en México hay absolutamente nada, y en Canarias hay mucho desde la historia, pero no desde la literatura. Y ella me dijo, ok, vamos a investigar. O sea, me preguntó algunas cosas, qué textos quería trabajar, me ayudó a acotar y nos metimos las dos a investigar sobre crónicas de Islas Canarias. Unos años después, con unos amigos Canarias, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sí, con unos amigos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, decidimos que queríamos hacer un congreso internacional hablando de las relaciones México-Canarias. Y yo se lo propuse a la doctora porque necesitaba que alguien firmara de responsable
En la facultad, sí. Y la doctora me dijo, sí, yo firmo. Firmó y le dije, queremos que dé la magistral de clausura. Y me dijo, no tengo idea de esto, pero tú me vas a ayudar y vamos a hacer algo. Y entonces investigamos sobre textos de padres dominicos en defensa de los indígenas, porque hay mucho de los franciscanos, pero no tanto de los dominicos que los defendieron, y hizo una ponencia magistral al respecto, ¿no? Entonces era proponerle un tema y ella decía, investiguemos, ¿no? Esta situación. Ahora, en el caso de lo que significaba para ella la revista Prolija Memoria, ¿qué nos pueden decir al respecto? Uy, bueno, pues la revista Prolija Memoria, que coeditaron muchos años y ahorita ya se volvió a coeditar UNAM, Universidad del Claustro. Creo que ahorita la retomó el Claustro, no sé si con la UNAM, sí, también con la UNAM. Y UCI Mexicanistas. Y UCI Mexicanistas es la que se agregó de la Universidad de California, Santa Bárbara. Pues Dolores estaba muy, muy orgullosa de esa revista y muy contenta con la labor. Es otra de las cosas o de los aportes que podríamos decir de nuestra doctora, que es que hacía una labor editorial. A ella y a la otra directora, que era la doctora María Gueda Méndez, pues en verdad que leían todo lo que llegaba y lo dictaminaban con toda la seriedad y con toda la objetividad. Ella publicó ahí, publicó a grandes investigadores, grandes colegas, amigos de ella. Yo en lo personal estoy muy agradecido que también pude alguna vez publicar en Prolija Memoria y seguro tal vez pronto intentaré volver a hacerlo. Pero era un motivo de alegría cuando yo era su ayudante, cuando llegaba una propuesta para la revista. La doctora se entusiasmaba mucho porque también en esta personalidad curiosa, que es otra de las palabras que la definiría por completo, curiosidad intelectual que ella tenía, pues se emocionaba y decía, a ver, vamos a leer este nuevo trabajo que enviaron de España, que envió la doctora no sé cuál, que envió el gran investigador tal, o el joven investigador tal, porque también estoy seguro que volvemos a lo mismo, en esta inteligencia que ella tenía, decía, yo no quiero ser la más lista del Panteón David, así me decía, y siempre invitaba a nueva gente a que aportara con nuevas investigaciones, y no por ser nuevos o de poco renombre, no iban a ser publicados. Todos sus dictámenes se basaban en la calidad de las investigaciones. Y recordemos, además de todo lo que nos acaba de decir David, que fue ella la que puso nombre a la revista, ¿no? La doctora Sara Pot siempre cuenta esta anécdota de que estaban reunidas y fue a Dolores Bravo a quien se le ocurrió, a partir de un verso de Sor Juana, el título de Prolija Memoria, ¿no? No sé si tendrán a la mano alguno de los ejemplares o bueno, si gustan compartirnos otra lectura más para que sea de cierre y con eso concluiríamos este homenaje virtual a la doctora Dolores Bravo Arriaga. Y bueno, no sin antes agradecerles nuevamente a nuestros invitados de lujo del día de hoy, Irene Rivas, David Boyás, y por supuesto a su hija María Luisa Amezcua Bravo, porque nos permitió entrar en contacto con ustedes para conocer y nuevamente homenajear a la doctora Dolores Bravo, que se merece un sinfín de homenajes y que sea recordada por siempre, por muchas, muchas generaciones que vengan detrás. Y bueno, también agradecerle a la doctora Sara Poterrera por la cordial invitación que me había hecho para estar presente en ese homenaje como pues público en general, pero escuchando sin duda alguna toda esa gran experiencia allí contenida a través de los distintos discursos que nos compartieron cada uno de los ponentes en aquella ocasión en Cazul y que nos mostraban también una visión pues más sólida y más amplia de quién fue la doctora Dolores Bravo. Sin duda alguna, pues
agradecer eso también. Les envían saludos y felicitaciones los de el Club de Lectura ATL, Lectores ATL, de Atlacomulco, que siempre están ávidos de conocimiento, y yo creo que ahorita también con ustedes pues descubrieron no solo el talento y los dones extraordinarios que poseía la doctora Dolores Bravo, sino también a ustedes, que sin duda alguna pues son como ese parte de ese legado que ella dejó, porque ustedes están también en ese amor y sembrando la semilla del conocimiento para que todos los nuevos jóvenes pues se sientan también con ese ímpetu para seguir aprendiendo, para seguir cultivándose ellos mismos, su mente, su espíritu, su corazón, y bueno, pues agradecerles también a ustedes que también tengan muchísimo éxito en todo lo que emprendan, que sigan con esa labor importante de la docencia, que sin duda alguna es ardua y es relevante, es lo que va formando y construyendo nuevas conciencias más críticas. Entonces, pues enhorabuena también a ustedes por también tener ese corazón como lo tuvo la doctora Dolores Bravo, para que justamente eso esté allí presente, que no se pierda. Muchas gracias y Muchas les gracias. escuchamos. Pues no, David, pero yo creo que Muchas gracias tendríamos a ti. que cerrar. Yo creo que tendríamos que cerrar, David, si te parece, con el prólogo de la antología de Panorama, que es una antología. David trabajó en ella con la doctora, entonces mejor que David te explique qué es Panorama. Pero antes de que nos expliquen, por favor, bueno, después de danos lectura si quiere. Sí, por favor. Leo y tú explicas si quieres, David. Y ya después, David, que nos comparta de otro libro para que conozcamos no solo uno de los libros, sino varios, que tengamos una probadita de todos ellos, por favor. Me parece bien, dice, nuestra antología de escritos del virreinato requiere de ciertas aclaraciones. Es cierto que abruma el periodo histórico y cultural que comprende los 3 siglos de dominación española. Por una parte, la producción escrita en esa franja temporal es enorme, por lo cual es indispensable hacer una selección de lo que consideramos lo más importante, sugerente y atractivo para un lector del siglo XXI. Y por qué no, lo diferente y novedoso en relación con las obras de esta época que nos son más familiares. No olvidemos, como no lo ha hecho ningún movimiento de renovación literaria, que una fuerte inspiración para las vanguardias ha sido volver los ojos hacia el original que posee el pasado. Como ejemplos admirados y conocidos están las extraordinarias generaciones, la del 27 en España y la de Contemporáneos en México, que reivindican y abordan con admiración la obra oscura, según perezosos críticos anteriores, de 2 de nuestros más complejos y extraordinarios poetas atlánticas, Luis de Góngora y Sor Juana. Un poco y voy al final del prólogo. Es, pues, pertinente la aclaración del título de nuestra antología, puesto que, al lado de obras de grandes poetas como Sor Juana y Luis de Sandoval Zapata, y de humanistas consagrados como Cervantes de Salazar, de ensayistas como Palafox y del estupendo prosista que es Carlos de Sigüenza y Góngora, se incluyen escritos de otros autores que consideramos tienen un rango literario, y que, sobre todo, nos develan una concepción de la realidad y la manifiestan con una habilidad verbal que es propia de en que el acto de escribir, si no con fines premeditadamente estéticos, sí formaba parte de una concepción de la cultura de la que los integrantes de las élites intelectuales no podían prescindir. Para ellos, la lectura y la escritura significaron formas indispensables de comprender y expresar su universo contextual. De ahí, pues, la justificación de que nuestra selección se titule Panorama de Textos Novohispanos, una antología. Bravo. Maravilloso. Muchas gracias, Irene. Te escuchamos, David. Este fue el último libro que la doctora publicó en vida, si bien no es lo último que escribió. Pero a mí me tocó, como dice Irene, ser su ayudante en la última etapa de este libro, cuando ya estaba en la revisión final, en la reunión de imágenes, etcétera. Y yo les quiero decir a los que nos están escuchando que compren ese libro, porque como lo dice en el prólogo, abarca
en un solo volumen 3 siglos de literatura, pero además la doctora se empecinó en que fuera una antología diferente, en que hubiera cabida para todos los tipos de textos que se manejaban en ese entonces. La época novohispana es demasiado diversa en cuanto a literatura. Lo mismo hay sermones que diálogos, lo mismo obras de teatro que preceptivas, lo mismo historias fantásticas que noticias maravillosas. Lo mismo van a encontrar en este libro décimas a las prostitutas de México confiscadas por la Inquisición, a fragmentos de la historia general de las cosas de la Nueva España. Si no me viene mal el recuerdo a la memoria, desde sonetos muy conocidos y muy bellos de Sor Juana hasta sus epigramas, que a muchos Satíricos. exacto, son satíricos, son hasta de verdad groseros en el sentido divertido de la palabra, son impertinentes, son que también nos revela una Sor Juana graciosa, una Sor Juana canija, ¿no? A veces, y entonces, repito, desde la defensa a los indios que hace Palafox, hasta fiestas donde los jesuitas se ponen máscaras de mujeres, que uno pensaría que esta época es muy cuadrada, y sí, tenía un rigor cristiano, católico, social, las maneras sociales, pero también había, exactamente, había muchas cosas alternativas, mucha ruptura, muchas rebeldías, y esta antología fue preparada con ese objetivo, de que viéramos ampliamente cómo fueron las letras mexicanas en esos tres siglos, y por eso también el título de Panorama de Textos Novohispanos. Entonces, y perdón, David, y muy importante que estuvo hecha para estudiantes, para un lector no especialista. Se publicó en la Biblioteca del Estudiante Universitario de la UNAM, que es una colección muy importante, que es accesible económicamente para los estudiantes y que no pretende ser un texto para especialistas, especializado, complicado, sino sencillo para que lo entiendan estudiantes de los primeros años de licenciatura, pero también de prepa. O un lector que no tiene nada que ver con la academia, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar este libro? Por favor, coméntenle al público y también el resto de la obra de la doctora Dolores Bravo para que también sepan a dónde pueden adquirirlos. Panorama de textos novohispanos se consigue en las librerías de la UNAM, sobre todo la que está aquí ¿qué es, David? ¿Carrillo Puerto, en Coyoacán? Sí, es Carrillo Puerto. Sí, en la calle Carrillo Puerto. Pero, por ejemplo, una junto al Palacio de Minería, en el centro. Ay, sí. Y en varios puntos de la ciudad, ¿no, Irene? Sí, la que está en el Centro Cultural Universitario, por donde está la sala de Nezahualcóyotl y todo esto, ahí también está. La excepción y la regla, la nueva edición, Panorama es la excepción y la regla, que es esta, la nueva edición, se encuentra en la librería que está a la entrada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En defensa de una vocación, que es el librito para niños, se encuentra en las librerías de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y el discurso de la espiritualidad dirigida, no sé dónde se puede comprar, David. Sé que está en línea. Sí, es lo que iba a comentar. Se puede conseguir en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, que es la Biblioteca Nacional, por cierto. Entonces vayan a la Biblioteca Nacional, que es hermosísima, es suya, además es patrimonio de todos los mexicanos, y ahí pueden encontrar este libro, que es como el que acaba de enseñar Irene. Pero también lo padre es que, sí, claro, lo padre es que en línea están estos libros, también la versión digital de La excepción y la regla, y muchos de sus trabajos. Sí, y muchos de sus trabajos. Yo, por ejemplo, ayer veía en línea uno sobre anomalías y monstruosidades, donde hay fragmentos de, por ejemplo, cómo se ajusticiaba a unos trans que existían en la época, claro, obviamente,
O Sí, por sí. ejemplo, los castigos que se inventaba la autoridad civil o la Inquisición, que meterlos en un cubo con perros, con gatos, con una serpiente. O sea, créanme que si buscan en línea los trabajos de la doctora, se pueden entretener muchísimo y se pueden divertir muchísimo. Y bueno, los libros físicos en las librerías que ya comentamos, ¿no? Pues, Y eh, perdón. perdóname, también, también hay algunos videos en YouTube de conferencias de la doctora Bravo que se pueden encontrar. Hay una entrevista que le hizo hace unos años Jorge Gutiérrez Reina, que está en YouTube. Hay una conferencia que ella dio para una cátedra extraordinaria de la facultad, que estaba coordinada por Carmen Rovira, y la invitaron a dar una conferencia. Está también en YouTube. Hay algunas mesas y algunas pláticas más que si uno busca el nombre de María Dolores Bravo Arriaga en YouTube le aparecen. Y está el homenaje que se le hizo en vida en la Facultad de Filosofía y Letras hace 2 años, que organizamos David y yo con la ayuda de Jorge para la doctora. Y ahí, bueno, hay muchas conferencias. Fueron 5 mesas, si no me equivoco, David. Sí, exacto. Fueron 5 mesas de estudiantes y colegas de la doctora de muchas generaciones. Estaba desde Antonio Rubial, que fue de los primeros que habló, María José Rodilla, eh, Margot Glantz, que dio unas palabras, hasta, bueno, Caramba. yo que fui la más joven y la de su última ayudante, pasando por muchas generaciones de alumnos y alumnas, colegas suyos y suyas. Y al final, Eugenia Revueltas y María Dolores Bravo también compartieron algunas palabras. Entonces, está todo ese homenaje en YouTube, en la página de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, digo que también hay muchas cosas donde todavía se puede escuchar la voz de la doctora Bravo, ¿no? En sí misma. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz, a quienes vieron este video en vivo y a quienes lo van en diferido. Muchísimas gracias. Nos despedimos con una cita que nos compartas, por favor, David Boyas, de alguno de los libros de la doctora Dolores Bravo. Claro que sí, como gran especialista del primer sueño, que repito es un poema complejo, pero créanme que es bellísimo. Yo agradezco haber tomado esas clases donde la doctora me lo explicó a mí y a todos. Ella se lo explicaba a todo el mundo. En verdad recibíamos correos de Inglaterra pidiéndole que por favor lo explicara. Ella publicó un trabajo que se llama El Quadrivium en el primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Y de ahí saqué esta cita que voy a compartir, también un poco para abrir boca y que el público también se interese tanto en la obra de Dolores Bravo como en la de Sor Juana. Dice aquí: el sueño es la suma artis del conocimiento de la monja, que abarca las más variadas disciplinas imperantes en su época, las 7 artes liberales, trivium, gramática, retórica y dialéctica, y quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Asimismo, entre otras materias, incluye medicina, mitología, lógica, pintura, física, historia, zoología, arquitectura, fisiología. Es de admirar que los saberes científicos y humanistas estén entremezclados en una armonía en la que el conocimiento no está parcelado, sino interrelacionado. A partir del siglo XX ha sido una verdadera catástrofe el alejamiento entre las artes y las humanidades en oposición a la ciencia y la tecnología. El sueño es la gran autobiografía poética de Sor Juana Inés de la Cruz. Fin de cita, y con esto termino. Ay, muchísimas gracias. Mil gracias, millones de gracias a ambos por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz, por compartirnos solo un poquito de todo lo mucho que fue la doctora Dolores Bravo, que siga viva su obra, su legado y todo eso que les enseñó, que siga vivo siempre en ustedes, que siempre lo tengan muy presente para que sigan fomentando eso en sus alumnos, esa humildad, ese querer compartir el conocimiento
con esa pasión con la que hoy nos lo compartieron, igual que yo sin duda estoy completamente segura de que así lo hacía la doctora Dolores Bravo, cada quien con su estilo, claro, les enseñó cada quien con su estilo a encontrar su propia voz, pero sin duda desde su enseñanza. Entonces, que eso siga presente y que, esta gratitud enorme de nosotros de Letras a Contraluz para ustedes y para la obra de la doctora, pues siempre estará allí. En lo que les podamos ayudar, ya saben que tienen su casa virtual aquí abierta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias de verdad a ti por la invitación y a todos los que nos oyeron. Muchas gracias. Y a María Luisa por hacer el contacto. Sí, nuevamente muchas gracias, y también a la doctora Sara Poterrera, que también ha hecho esa gran labor para hacerles los homenajes correspondientes y muy merecidos. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias.